todos? Ok. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Hernando, más conocido en el mundo cristiano como Luis H. Me congrego en la ciudad de Montenegro, una congregación, una congregación pequeña, pero muy convencida, con unos principios bíblicos y espirituales bastante arraigados. Alguien tuvo la osadía algún día de decirme, en una iglesia pequeña, ahí no está Dios. Yo le respondí con cierto enojo y sarcasmo. En una iglesia pequeña hay más convicción que en una iglesia grande, porque hay más amor, hay más unión, hay más conocimiento, nos conocemos más, nos ayudamos más, mientras que en una iglesia grande de 200, 300 personas resulta bastante difícil y complicado que nos conozcamos entre todos. Muy bien, mis amados, quiero hacer una pequeña introducción al tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Una pequeña introducción. Gracias, mi amor, al mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Están todos ahí? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Repito el versículo 2. Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, si han retenido la palabra predicada, son salvos. Si no, perdieron el año. No cuenten con salvación porque no la tienen. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Dice conforme a las escrituras, sacado de Isaías capítulo 53, del versículo 5 al versículo 17. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Lo encontramos en el Salmo capítulo 16 del 8 al 10 y en Oseas capítulo 6 versículo 2. ¿Por qué Pablo siempre hace referencia al Antiguo Testamento? Primero que todo dice, como está escrito, o sea, ya lo que el Señor Jesucristo iba a padecer en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, versos 5 al 12, encontramos el padecimiento del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. Salmo capítulo 68, verso del 8 al 10, y que apareció a Cefas y después a los 12. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en Mateo, en Marcos, encontramos la aparición del Señor Jesucristo a todo este tipo de personas. Este evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de la salvación. Cristo murió por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Toda la deuda humana que teníamos contra Dios, o que teníamos mejor con Dios, fue cancelada en su totalidad por el Señor Jesucristo. En las palabras del Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta alguna. ¿Por qué? Porque posteriormente a esas palabras vendrían 3 horas y media de oscuridad. Y esas 3 horas y media de oscuridad representaban que el Dios, el Todopoderoso, le estaba juzgando. ¿Por qué estaba juzgando el Padre al Hijo? Por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Veredicto final, culpable. Tenía que morir. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Entregó su vida de manera voluntaria por nosotros. Padeció gran dolor, burla, abandono. Fue crucificado en la cruz, fue clavado con clavos, fue lastimado su costado, su frente tenía una corona de espina en la cual rasgaron sus sienes.
Y antes de ello, el ático romano había lacerado totalmente su carne, su piel, había rasgado totalmente su carne. El dolor era inmenso, era grande, pero como dice Isaías 53, no abrió su boca, enmudeció totalmente. No hizo ningún reclamo, no dijo, ¿por qué me golpean? ¿Por qué me azotan? Si yo no he hecho nada. No, no hace ningún reclamo. Dice la escritura que enmudeció y como oveja fue llevado al matadero. Y así el Señor Jesucristo lo único que hizo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, fue sus primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras llegan hasta el día de hoy a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mundo se ha negado a conocer a Cristo. El mundo se ha negado a buscar de Cristo. El mundo se ha negado a buscar de Dios. Y ante una frase tan común o ante una pregunta tan común que la hago constantemente a mucha gente en la calle, digo, ¿usted sabe por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? La respuesta es puntual, tajante, pero sin convicción, por los pecados de toda la humanidad. Y ahí termina todo. Saben que murió Cristo por los pecados de todos nosotros, pero no consideran a Cristo que padeció en la cruz, que murió en la cruz, que entregó su vida en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener hoy una oportunidad de vida y de vida eterna. Y eso el hombre lo ha desechado desde siempre. Dice en Gálatas, para el punto que ya que nos encontramos, capítulo 4 versículo 1, perdón, Gálatas capítulo 4 versículo 8. Vamos a leer aquí cuatro versículos del 8 al 11. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que, a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y finalmente dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ante el claro pronunciamiento del Evangelio que Pablo llevó a las iglesias en Galacia, Pablo tiene una pregunta en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de vosotros que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esa palabra maravillados no quiere decir estoy tan feliz con ustedes. Estoy tan contento con ustedes que tan pronto se hayan apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado es un sarcasmo de Pablo. Es un sarcasmo de Pablo donde Pablo le dice, oiga, hombre, ustedes sí son muy brutos enteramente. ¿Cómo es posible que ayer les predico el evangelio, lo que les acabo de predicar, y ustedes ahora ya por gracia, por mera alegría, por mera felicidad, están yéndose detrás de un evangelio totalmente diferente? Y Pablo, haciendo ese gran reclamo, les dice en el versículo 8 del capítulo 4, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Ok, les valgo eso. Antes de que yo les predicase el evangelio, ustedes servían a otros dioses, no hay problema. Paso por eso. ¿Cuáles eran esos otros dioses que seguían los cristianos de Galacia? Recordemos que los de Galacia eran politeístas, es decir, eran ateos. La gran mayoría eran ateos. Pero aún los ateos tienen un Dios. ¿Cuál es el Dios de los ateos? La ciencia. Ellos basan sus prejuicios espirituales en la ciencia, creen en la ciencia y trabajan duramente en la ciencia
para poder soportar el, 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 el pensamiento ideológico que ellos tienen de que Dios no existe y que todo fue creado por la misma naturaleza dentro de un sistema natural. Pero aún ellos tenían sus propios dioses. Nosotros antes de recibir el Evangelio de la salvación y antes de aceptar el Evangelio de salvación teníamos nuestros propios dioses. Para algunos era el deporte, para otros era el trabajo, para otros era simplemente llegar a la cúspide, al éxito empresarial, para llegar a ser alguien más importante en la vida. Y trabajamos duro para ello y nos enfocábamos solamente en ese Dios que era el de llegar a la cúspide, el llegar a la cima del éxito. Otros tienen otros dioses paganos en Roma, en Grecia, Afrodita, a Júpiter, a Neptuno, todos esos tipos de dioses, todos ellos adoraban esos dioses. Todos aún a pesar de no conocer al verdadero Dios, tenían la necesidad de adorar a un Dios. Y ese Dios muchas veces éramos nosotros mismos, porque quiero ser mejor que todos los demás, porque quiero ser más grande que los demás. Y esto me lleva inclusive hasta pasar por encima de muchas personas para lograr mi propósito, para lograr mi propio éxito, para llegar a culminar mi propio ego, para llegar al máximo de lo que yo quiero, sin tener en cuenta a Dios. Hay una cita de un hombre llamado William Secker. Dice, muchos han pasado las rocas de los pecados graves, y han naufragado en las arenas de la justicia propia. Y es un pensamiento bastante fuerte y bastante profundo, porque aún en las iglesias cristianas hay hombres que han pasado que han logrado superar pecados para ellos demasiado fuertes, la pornografía, el adulterio, la fornicación, todo este tipo de pecados, pero aún así han considerado su propio esfuerzo, su propio sacrificio, su propia justificación para poder decir, ayudé en parte porque yo hice mi parte, yo hice lo mío. Me propuse en mi corazón dejar esto, dejar aquello, dejar lo otro. Y han llegado a la conclusión de que naufragan en las arenas de la justicia propia. Cristo hace la justicia perfecta, pero no basta con la justicia de Cristo para muchos. También hay mi parte. También está mi parte. Yo también hice lo mío. Cristo hizo su justicia y yo hice lo mío. Y allí es donde muchos naufragan, muchos creyentes naufragan. No, yo ya soy un buen cristiano, yo ya soy una buena persona, yo ya he cambiado muchas cosas, yo ya he luchado con he tenido muchas batallas y he triunfado en ellas, y eso no lo ha hecho nadie más, sino yo con mi propio esfuerzo y mi propia voluntad y el deseo de superarme espiritualmente. Alguien me decía, hablaba con una persona hace 2 días atrás, no se estaba congregando hacía mucho tiempo. La respuesta es no, lo que pasa es que no me ha quedado tiempo, pero trato de vivir mi vida lo más perfecta posible para agradar a Dios. Hacen cosas para agradar a Dios. ¿Y qué es lo único que nosotros podemos hacer para agradar a Dios? Obedecerle, someternos a su voluntad, someternos a su poder y a su gloria. Si nosotros no nos despojamos de nosotros mismos, de nuestro propio ego, de nuestro propio yo, no podremos agradar a Dios. No será posible. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, sean santos como yo soy santo. Y esa palabra santo significa apartado de el pecado. Nosotros somos apartados del pecado. ¿Para qué? Para tener una relación íntima con Dios. Porque dice el versículo 17, sin santidad es imposible ver el reino de los cielos. Si esa intimidad con Dios, si esa santidad a la relación con Dios no es efectiva en la vida del creyente, amados míos, el versículo 17 se cumple en su vida. No podrán ver el reino de los cielos. Y muchas personas solamente se conforman solamente con la información en el cerebro, llega el evangelio a su cerebro, llega el evangelio a su mente y de allí no pasa porque no se conecta al corazón.
Si no hay una conexión del cerebro al corazón, no puede haber una aplicación total a su vida, porque no van a haber frutos del Espíritu Santo. Hay que obedecer a Dios. Tenemos que vivir, tratar de vivir una vida en santidad. Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Valgo, se las valgo. Ustedes no conocían a Dios, pero ahora ya conocen a Dios. Versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra, conociendo a Dios, mejor, esa frase, siendo conocidos por Dios. Voy preguntando, ¿será que Dios no nos conoce o no conoce toda su creación? ¿O será que de pronto hay algunos que sí conoce, otros no conoce? Se me escapó de pronto Richard, como hacía 4 años que por aquí no venía, se me escapó Richard, se me olvidó Richard de la lista, del cronograma de Cristian. Ah, no, se me voló Moncho, se me voló, Moncho no, no, se me escapó. ¿Será posible que Dios no tenga memoria de su creación? Totalmente es falso, ¿cierto? Dice, esa palabra conocer, conociendo, viene del original relación. Cuando antes en el libro de Génesis dice, y Adán conoció a Eva y tuvieron hijos, esa palabra conocer viene a darnos una connotación relación, de relación. Por eso dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, nosotros conociendo a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a través del Evangelio, a través de haber aceptado la gracia salvadora de Cristo para nosotros, al haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos conocidos por Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ya entablamos una relación íntima con Dios. Nosotros conocemos a Dios, Dios nos reconoce a nosotros como sus hijos. Dios nos reconoce a nosotros como herederos suyos. Y esto me lleva a una pregunta, ¿cuál realmente es el verdadero sentido de la vida? Ser conocidos por Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y ojo que esa palabra amar no quiere decir, muchas personas piensan que no, sí, yo amo a Diosito, porque minimizamos tanto el poderoso nombre de Dios que le decimos Diosito. Ah, es que mi Diosito tiene mucha piedad conmigo. Ah, es que mi Diosito tiene mucho amor para conmigo. Ah, es que mi Diosito tiene mucha misericordia conmigo. Y ojo con la palabra Diosito, porque no tenemos un Diosito chiquitico. Tenemos el Dios todopoderoso delante de nosotros, en medio de nosotros, con nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso, mis amados, es un privilegio que la iglesia tiene. Tener a Dios con nosotros, en nuestro corazón, habitando en el tabernáculo de nuestro corazón. Por eso nosotros debemos llegar ante Él con un corazón limpio, porque allí habita el Espíritu Santo de Dios, en el corazón nuestro. Y es complicado cuando no tenemos una verdadera convicción en cuanto a quién es Dios en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5 nos dice, no en pasión de concupiscencia, perdón, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dios quiere santificarnos a través de Cristo, ¿sí?
¿Cómo somos nosotros santificados a través de Cristo? Por medio de su sangre. Su sangre nos lava de todo nuestro pecado. Nos presenta ante el Padre santos, puros y sin mancha. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, en los deseos de su corazón, como los gentiles que no conocen a Dios. Miren qué frase tan interesante, qué frase tan bonita. Como los gentiles que no conocen a Dios. Vivan en santificación como conocidos de Dios. No vivan en fornicación como los gentiles que no conocen a Dios. No vivan en adulterio como los gentiles que no conocen a Dios. No vivan en pecado como los gentiles que no conocen a Dios. Y esto nos lleva a tener una vida en santidad, totalmente en santidad la iglesia, para que no vivamos como viven los gentiles. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. El Evangelio del Señor Jesucristo nos convierte, nos transforma, pero también nos humilla, nos hace humillarnos delante de Él. Aquel que se crea poderoso, aquel que se crea el, el que todo lo puede, el que todo es capaz, el que no necesita ayuda de nadie, el que todo lo hace propiamente, tiene que humillarse ante Dios. Tiene que humillarse ante Dios, porque el Evangelio nos humilla, nos hace conocer nuestra pecaminosidad, nos hace reconocer cuán viles somos nosotros delante de Dios. Y eso hace muchas veces la ley. La ley definitivamente nos pone un espejo donde nos paramos enfrente de él y vemos allí totalmente toda nuestra pecam. Uy, qué porquería de hombre hay en ese espejo. Qué miserable hombre hay el que yo veo en ese espejo. Un pecador, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un deseador del mal, un codicioso. Eso es pecado delante de Dios. Y esa ley me dice, usted es un pecador. No, es que yo no hago tantas cosas malas, yo he dicho una que otra mentirita. Es un pecador delante de Dios, dice Santiago capítulo 2, verso 20. Si alguno infringe tan solo una de estas, estará violando todas las demás. Se hace ganador del premio mayor, culpable. Tienes derecho a ir a un infierno. Tiquete sin regreso al infierno. Pero aquí Pablo nos enseña cosas interesantes. Versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres, inútiles, rudimentos, elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto se lo está hablando a los de Gálatas, a la iglesia en Galacia, ¿sí? ¿Qué les está diciendo a la iglesia en Galacia en el contexto? El contexto de la iglesia en Galacia, ¿cuál es? La iglesia en Galacia estaba siendo presionada por los judaizantes, donde los judaizantes aceptaban, ok, la labor de Cristo, el trabajo de Cristo en la cruz del trabajo, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, perdón, la obra redentora en la cruz del Calvario, pero también decían, ¿y dónde está Moisés? ¿En dónde queda Moisés? Aceptaban la obra de Cristo y decían, bueno, ¿y dónde están los sacrificios? No los podemos dejar por fuera. Decían los judaizantes, bueno, ¿y dónde está el pacto con Abraham? No podemos salir del pacto. ¿Y dónde está la ley? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y dónde están los sacrificios? ¿Y dónde están los días de fiesta? ¿Y dónde está el día de reposo? ¿Cierto?
Dice el versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Quiénes hacían eso? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacía eso. Colosenses capítulo 2 verso 20. Hay dos, dos libritos más adelante. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Nos está hablando de autoflagelación, de autosantidad, de autolimpieza para poder tener una comunión con Dios. Hablemos, por ejemplo, de los monjes. Los monjes dejan todo, absolutamente todo, dejan televisión, dejan casa, dejan ropa, zapatos, tenis para montarse en una túnica y estar todo el día por allá en oración, en concentración espiritual para tratar de tener una intimidad con Dios. Suena muy espiritual y suena muy bonito y aparentemente es muy bonito, pero no sirve nada en cuanto a la santificación y a la justificación ante el Padre. Cristo es fundamental, necesario e importante en la vida de una persona de esas. La Iglesia Católica, por ejemplo, los sacerdotes hacen voto de castidad. ¿Cuántos sacerdotes hemos conocido a través de las noticias que han tenido relaciones con mujeres, que han tenido relaciones con las monjitas, que también hicieron voto de castidad, han tenido relaciones con niños y niñas en lo secreto? ¿Está Cristo ahí? ¿Está la santidad de Cristo en ellos? Y dice al final del versículo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ponemos muros, ponemos muralla, ponemos límites. No voy a sacar todo mi dinero de mi cartera porque no voy a necesitar dinero, pero en realidad en el corazón todavía tenemos falta de dinero y tenemos necesidad de dinero. Voy a quitar el televisor del cuarto porque no quiero volver a ver televisión más nunca, pero en mi corazón aún no he trabajado con la no necesidad de tener un televisor o el celular u otras cosas importantes. Mientras no trabajemos desde el corazón y no saquemos todo eso de allí, de nada nos sirve. Dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Obtenerse, vivir una vida austera, votos de pobreza, votos de castidad. Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice, para aquellos que piensan que las obras eh, son fundamentales en la vida de cualquier persona. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que les hablaba ahorita. Yo me paro enfrente de la ley y descubro totalmente toda mi pecaminosidad. La ley me desnuda totalmente. La ley sencillamente me dice, mi viejo, ahí no hay nada que hacer con usted, qué pecado, qué pecadito. No hay nada que hacer con usted. La ley nos desnuda totalmente. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí más adelantico en Colosenses, volvemos otra vez a Colosenses, qué pena. Capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio efec- afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os juzgue en comida o en bebida. A Pedro se le presentó la oportunidad de ir a predicarle el evangelio a un hombre llamado Cornelio. Y el hombre cayó en un sueño. Y en ese sueño encontró que había una cantidad de animales allí y Dios le dijo que podía comer de todo eso. Pedro dijo, oye, Señor, si eso está prohibido, eso es inmundo. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Quién me recuerda, Moncho? Lo que Dios limpió, lo que Dios purificó, no lo llames inmundo. ¿Por qué? Porque iba a ir a predicar el evangelio a un gentil. Y ahí entendió Pedro que aún los gentiles también tenían derecho a la salvación. Y era el problema que tenían los de la iglesia en Roma. Ellos pensaban y creían que solamente los judíos eran los que tenían derecho a la salvación, los que tenían derecho a la ley, los que tenían derecho a la palabra, los que tenían derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero Pablo los confrontó de una manera tan brutal. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 lo confronta de una manera tan severa, que eso me encanta de Pablo, que Pablo confronta, que Pablo dice la verdad sin tapujos, dice la verdad sin tapujos. No maquilla el evangelio como muchos tienen, porque no es que si le digo la verdad se me va, se me ahuyenta. No, mi amado, usted es un pecador si usted no recibe a Cristo en su corazón, si usted no acepta a Cristo en su corazón, usted está condenado. Si usted muere sin Cristo en el corazón en este instante, en este momento, usted está muerto. Va a un infierno. Y dice el mismo Señor Jesucristo, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y donde no consume, arderás en el infierno. Pagarás el precio de tu pecado, pagarás el precio de tu incredulidad, que es el único pecado que Dios no perdona. De resto, perdonará a todos. Que seas un asesino, que seas un violador, que seas un mentiroso, que seas un fornicario, un adúltero, todo ello lo perdona. Pero lo que no perdona a Dios es la incredulidad del hombre, que no quiera aceptar a Dios, que no quiera reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador, que no quiera reconocer que Cristo murió en una cruz, padeciendo porque era el que tenía que estar en esa cruz, no era Cristo, era yo, eras tú, pagando por tus pecados. Un hombre en la cruz dijo, nosotros a su vez estamos pagando por lo que hicimos, merecido y justo castigo por lo que hicimos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Reconoció al Señor, a Jesucristo, como su Señor y su Salvador. Padre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? No voy a acordarme de ti cuando venga a establecer mi reino. Me acuerdo de ti desde hoy, porque desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana ni pasado, déjeme, yo lo pienso, voy a mirarlo a ver cómo se me comporta, cómo va a vivir en el transcurso de este añito, le daré un añito de gabela para ver cómo se maneja, cómo se comporta. No, dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice Juan 3:36, dice, los nervios me hicieron olvidar el versículo. ¿Usted pueden creer eso? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ojo a la palabra tiene, no tendrá, no posiblemente. Dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está presente, perfecto, continuo, está sobre él. Si no crees en Cristo, estás juzgado y estás condenado a un infierno. Me perdonan si soy brusco y muy duro con las palabras, pero tiene que ser así para que te confrontes ante la santidad de Cristo. Pedro se confrontó ante la santidad de Cristo. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. No le creí, no le creí, pero ahora veo que tú eres realmente el Hijo de Dios. Apártate de mí, Señor, porque no soy digno de estar delante de tu presencia. Soy un hombre pecador.
Y esa tiene que ser la actitud de todo nuevo creyente. Reconocer que somos pecadores, que somos indignos delante de Él. Segunda de Timoteo. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Ok, 10 minutos. En 10 minutos les termino queriendo el Señor. No me dejen hablar, no me dejen hablar más, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Ah, Timoteo, se me perdió Timoteo. ¿Alguien sabe dónde está Timoteo? Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Amigo mío, que visitas esta mañana este lugar. No es por casualidad el destino que estés aquí en este lugar. No es porque ah, me trajeron obligado. No, es que no me quería quedar allá, sino que prefiero quedarme acá que quedarme allá. No, dice el Señor a través de Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Tú estás aquí no por casualidad, tú estás aquí porque Dios te está llamando. Dios te está queriendo tocar el corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de vosotros abre, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré en él. Amados, el que Dios esté en nosotros a través del Espíritu Santo es un enorme privilegio. ¿Por qué? Porque al estar el Espíritu Santo en nosotros hay luz al conocimiento de la gloria de Dios. Y eso es fabuloso, muy fabuloso. Yo le invito a que tome una decisión importante en tu vida que va a repercutir en la eternidad. ¿Cuál es esa decisión que va a repercutir en la eternidad? Acepta a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. No te niegues a ese privilegio. Es un privilegio que solamente Él puede dar. Solamente Cristo puede dar. Y finalmente, termino con el versículo 11 de Gálatas, capítulo 4. Y esto es uno de los temores, no solamente de Pablo aquí, sino también de los pastores, de Moncho, de Ramón. Es uno de los temores aún inclusive míos. No soy pastor, soy un simple colaborador en el Evangelio, en mi congregación en Montenegro. Digo mi congregación porque me apropio de ella. Trabajo duro en ella, muy duro trabajo en ella. Y me preparo lo más bien posible para tratar de llevar un buen alimento a mi congregación. Porque Pablo tiene una preocupación grande. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si, si su pastor, que trabaja duro con ustedes, predicando, organizando temas, transmitiendo el mensaje de la palabra, de repente se le arrima a usted y le dice, amado, amada, me temo que mi trabajo ha sido en vano con usted. Me temo que estoy perdiendo mi tiempo, mis horas de trasnocho, mis horas de sueño. Estoy perdiendo estudio, estoy perdiendo tiempo de meditación para traerte un mensaje que Cristo quiere que escuches, pero no veo frutos y me temo que estoy perdiendo mi tiempo, que estoy trabajando en vano contigo. ¿Qué pensaría tu corazón? ¿Qué pensarías tú? Y Pablo tiene este sentir en el corazón en la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para que vuelvas al mundo. Estoy tan maravillado de que después de haberte predicado el evangelio de la salvación, ahora estés de nuevo en el mundo, en la cantina, en la discoteca, fornicando, adulterando con las prostitutas,
en las drogas, en la prostitución, en cantidad de cosas que ya había sido liberado por la gracia de Cristo. Y quieren volver a esclavizarse, dice el versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Acaso es que la vida en la prostitución te ha llenado? ¿Acaso es que la vida en las drogas te ha llenado tanto que hoy dices, no necesito de Dios, con el puchito tengo suficiente? No, mi amado, no. Cristo tiene que ser el todo en tu vida porque Cristo es todo para nosotros. Él es todo. Él me llena todos los vacíos que tengo. Pero nosotros que teniendo algunos vacíos queremos llenarlos nosotros mismos, volviendo de nuevo a la esclavitud de antes. Y viendo ello, cómo los judaizantes estaban persuadiendo el corazón de ellos, les dicen, me parece que estoy perdiendo mi tiempo, estoy trabajando en vano con vosotros. Y me es triste, porque en la iglesia del Señor, no aquí, ni en Montenegro, espero que aquí no, hay muchos pastores que están trabajando y están predicando en vano en la vida de muchas personas que no han tenido una convicción firme, una convicción que no se negocia con nada, una convicción que no importa el amigo, no importa la amiga, no importa el deporte, no importa lo que sea, no se negocia. Un domingo no se negocia, en Montenegro un miércoles y un sábado conmigo no se negocia, porque voy a tener intimidad con el que me dio a mí la salvación y la vida eterna, un pasaje directo al cielo. Y vuelvo e insisto en lo mismo, es un privilegio para la iglesia poder ir a esos lugares santos, cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, ir a esos lugares santos y alabar y glorificar al Todopoderoso en Cristo Jesús. Qué enorme privilegio. Filipenses capítulo 2 verso 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es preguntar, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo sigue su vida? Hace días que no lo veo. ¿Qué pasa que no ha vuelto a la iglesia? Recuerda que el Señor a través de Hebreos 10:25 dije, y no dejando de congregarnos como algunos de ustedes tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nos enfriamos, porque nos apartamos de Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a un lugar como estos donde se predica la palabra, donde nos enseñan de Cristo, donde aprendemos a conocer a Dios y donde nos queremos identificar con Dios día a día, donde el día de hoy podamos salir de aquí más parecidos a Cristo, con unas convicciones mucho más firmes, con un pensamiento muchísimo más firme, con una idea de salir de la esclavitud del pecado para vivir una libertad en Cristo. Y yo quiero vivir una libertad en Cristo porque es mucho mejor. Dice en Romanos capítulo 6 que Él me libertó de la esclavitud del pecado para hacerme esclavo de Cristo, lo cual es mucho mejor, mucho mejor. ¿Será difícil para algunos? Tal vez. Para otros no será tan difícil. Y Pablo, mejor yo, tengo dos grupos de personas a las cuales muy posiblemente se les pueda estar predicando el Evangelio y muchos de ellos están en las iglesias. Dice, el primero, los que aparentan y no lo son. Dice Primera de Juan, capítulo 1 verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran de nosotros. Y hay muchas personas que creen ser creyentes, que han recibido el Evangelio, que han recibido la palabra por años, muchos años, pero no son de nosotros. Y ahí es donde viene Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre llegaron delante de tu presencia miles de personas a recibir el Evangelio de la salvación. ¿Qué les contesta el Señor Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. En una versión más antigua que la Reina Valera del 60 dice, apartaos malditos de mi presencia. Apartaos malditos de mi presencia. Y eso, amados, es duro, porque nos confronta a una realidad que es Cristo. Y dice que nosotros seremos juzgados a la estatura de Cristo. Duro, duro, porque vamos a ser juzgados a la estatura de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Cuánto has tú imitado el carácter de Cristo? ¿Cuánta bondad tienes ya cuando antes no la tenías? ¿Cuánta misericordia tienes ya cuando antes no la tenías? ¿Cuánto amor tienes por el prójimo cuando antes no lo tenías? Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios me amó a mí. Yo no lo amé a él me amó a mí. Y yo le amo a él porque él me amó a mí primero. Dios me buscó a mí, yo no lo busqué a él me buscó a mí. ¿Por qué? Porque quería tener una comunión conmigo, porque quería tener una relación conmigo, porque quería conversarme al oído. ¿Y cuánto tiempo le rehuimos, nos escapamos de escuchar el Evangelio? ¿Y qué sabe que es lo más delicado todavía? Que Dios puso como propiciación a su propio Hijo para que yo pudiera tener una justificación, una santificación delante de Él. Cristo apaciguó la justicia de Dios. Cristo apaciguó la ira de Dios que estaba sobre mí. Y yo puse mi fe en la persona del Señor Jesucristo. Y es la invitación que te hago en esta mañana. Pon tu fe en la persona del Señor Jesucristo, en esa gracia salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa gracia que solamente cobija a aquellos que creen en Él. Esa gracia que nos lleva a tener una comunión con el Padre a través de Cristo. Esa gracia que nos lleva a conocer a Dios a través de su Hijo y a través de su palabra. Esa gracia que nos lleva a tener una perfecta comunión con Dios. Esa comunión que perdieron Adán y Eva por no creerle a Dios. Mira, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, menos de ese. ¿Por qué? Porque van a morir. Hay una razón por la cual no pueden comer de ese árbol. Van a morir. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vino Satanás y les digo, no, es mentira lo que él les dice. Ustedes no van a morir, sino que van a ser iguales a él, conociendo el bien y conociendo el mal. Y quiere que le diga una cosa, amigo. Nos comimos ese cuento nosotros también. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos creemos dioses, pasando por encima de la voluntad de Dios, haciendo lo que se nos antoje y lo que se nos da la gana. Y déjame decirte una cosa, mi amado, estás equivocado. Tienes que creer en Dios. Pon tu fe en la persona del Señor Jesucristo, en su gracia salvadora, y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida con tinta indeleble, la cual es la sangre preciosa de Cristo, y no será borrado nunca jamás. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar una sabia y prudente decisión. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, grande eres tú, Señor, grande en misericordia, en bondad, en amor. Grande en perdón, Señor, porque tú perdonas toda nuestra iniquidad, porque tú perdonas todo nuestro pasado oscuro. Perdonas todo lo malo que hay en nosotros, Señor, solo si creemos en ti a través de Cristo. Yo te pido, Padre Santo, por un pequeño grupo de personas acá en este lugar que aún no te tienen en su corazón. Padre, que esos corazones de piedra, duros, difíciles, complicados, tú los transformes en un corazón de carne, sensibles a tu palabra, que puedan no solamente recibir la información, sino conectarla a su corazón y ser transformados por la gracia de Cristo.
pero asimismo, Señor, ser unidos, a ser coherederos con Cristo en los lugares celestiales. Yo te pido, Señor, por cada alma aquí, Señor, que aún no está plenamente convencido, Señor, a vivir una vida en santidad, que es necesario, Señor, tener una recia comunicación contigo, una muy buena relación contigo, Señor, donde podamos vivir en dependencia absoluta de ti, Padre Santo. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros obremos, Señor, podrá servir para asegurar aún más nuestra salvación. La obra de Cristo fue consumada en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. Ya no hay más nada que hacer para aquel que quiera recibir salvación. Crea en Cristo, ponga su fe en Él y la gracia sobre ti, Padre Santo, será, sobre Él, sobre cada uno de nosotros será efectiva para una salvación, para una vida eterna. Oro por aquellas personas, Señor, que tienen necesidad de tomar esa decisión. Te pido, Señor, para que tú toques sus corazones y que esta palabra, Señor, no llegue, no se devuelva en vacía, Padre Santo, sino que tenga frutos a 30, 60 y a 100%. Te ruego por la congregación en Calarcá, Padre, fortalécela, anímale en el espíritu, ese espíritu que tenemos todos por igual. Te ruego, Padre, que seas tú avivándonos, Señor, sin que podamos sentir, Señor, el hambre y la sed y la necesidad de Cristo en nuestra vida. Que cada día haya más hambre, más necesidad, más deseo, Padre, de congregarnos, de venir a escuchar palabra, de edificarnos y de crecer en el Espíritu. Te ruego, Señor, para que seas tú guiándonos a través de él, de tu Santo Espíritu, para que cada día podamos unirnos cada vez más a ti, Señor. Gracias por este momento precioso, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos verdad, en ella encontramos tu verdad y en ella, a través de ella, te podemos conocer muchísimo mejor. Si alguien ha de inflarse, de hincharse, que sea en entenderme y en conocerme que yo soy Dios, solamente en eso, en nada más, Padre Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestro propio poder, no en nuestras obras, Señor. Nuestras obras son vanas delante de tu presencia. La única obra, Señor, que fue aceptada por ti fue tu Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz. Fue aceptada en sacrificio acepto, en olor fragante delante tuyo, para perdón de nuestro pecado, la sangre de Cristo. Padre, gracias por este pequeño grupo, hermoso grupo. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestro lugar de destino y que la paz, la gracia y la misericordia de tu Hijo no esté siempre sobre nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.